Los compuestos químicos tienen que tener una estabilidad. Si hay uno positivo, tiene que haber uno negativo. Lo que tiene que pasar al final es que la suma de los positivos y los negativos siempre nos tienen que dar cero, si no la partícula no es estable y puede producir un montón de problemas, ¿verdad? Entonces todos los compuestos químicos tienen que ser estables y la suma de todos sus valores de sus moléculas nos tienen que dar cero. Entonces aquí nos dan en esta tablita lo más importante. Primero miremos esta parte de aquí. Sé que los valores son contrarios, bueno sí, estos no. Aquí está. Este es Fe, ya sabe usted que es hierro, ¿verdad? Y O, pues es oxígeno. El nombre que se le va a conocer a esto es como óxido férrico, que es el óxido que generan los metales. Eso es lo que hace es un óxido férrico. Según las reglas, el óxido siempre va a ser -2. Y el hierro, en este caso, va a ser 3. Son 2 átomos de hierro y cada uno con carga de 3, lo que le da una carga total de +6. Y el oxígeno son 2 átomos y cada uno tiene una carga de -2. ¿De dónde me saqué de esto? De aquí, viene como usted puede ver aquí. Ya sabemos que el oxígeno va a ser -2, entonces va a ser una multiplicación de -2 por 3, que va a ser 6, y van a ser de hierro, que va a ser 3, entonces 2 por 3 me da 6. Aquí lo estamos explicando, mire, más fácilmente. Tiene 3 y él maneja 2, como está aquí, y el oxígeno tiene 3 partículas abajo y su valor o su molécula, sí, la molécula es -2. Entonces, la multiplicación de 3 por 2, 3 por -2 da -6 y 2 por 3 da 6. Entonces, como puede ver, si usted resta los electrones aquí y los protones, perdón, automáticamente da 0. Entonces, es una molécula estable, entonces sí se puede estar trabajando. ¿De dónde sacamos esta información de aquí? De esta tabla. Aquí primero nos dieron el ejemplo y después nos explican de dónde sacaron. Entonces aquí dice, mire, el oxígeno siempre es -2, a excepción de los peróxidos, que donde es -1. O sea que aquí hay más electrones que protones. El hidrógeno siempre va a tener un protón más, o sea, va a ser +1. A excepción de los hidruros, dice que donde va a ser -1. Los elementos de la columna IA siempre va a ser +1. ¿De qué está hablando esa la columna IA? Aquí está hablando de la tabla periódica. Entonces nos vamos a la tabla periódica. Estos compuestos de aquí, estos 7 compuestos de aquí, van a ser, exceptuando por supuesto el hidrógeno, van a ser, aquí está, van a ser +1. Estos siempre van a ser +1. Los que se encuentran aquí. Los que se encuentran en esta segunda columna van a ser +2. Los que se encuentran en la 3A, que es esta de aquí, no crea que es aquí, sino que es esta, como puede ver aquí está el título, y A, estas equivalen a 3, estas equivalen a 4, estas equivalen a 5, y solamente estas de aquí, que son las que no se mezclan, y aquí lo dice el libro. Los elementos de la columna 8A no se mezclan con nadie. Los demás elementos serán por completación o siguiendo reglas específicas. Entonces, solamente nos da las primeras 3 columnas y esas son las que vamos a ver en este momento, solamente las primeras 3 columnas, esta, esta y esta. Y con esta vamos a estar trabajando en este momento. Ok. Nos da un primer compuesto, Na, el sodio y el oxígeno. Na, si no estoy mal, que es sodio, no estoy mal. Na es sodio, exactamente. Es sodio. Sigamos viendo el libro. ¿Dónde anda el libro? ¿Sí? Na es sodio. S es azufre. S es azufre y el O es oxígeno. Vamos a ver si estoy correctamente, que ya no me acuerdo. Yo me acuerdo que S es azufre.
No la encuentro. Sí, aquí está la S. La S es azufre. Y entonces, y el otro es el oxígeno, ¿verdad? Que eso ya sabemos que va a ser siempre -2. Entonces, nos dice que el sodio maneja 2 y el sodio pertenece a la primera columna, ¿verdad? El Na pertenece a la primera columna, entonces por lo tanto es igual a 1 positivo, o sea, es tiene la suma de +1. Aquí está cabal, aquí nos explica eso, que es +1. El oxígeno es -2, entonces vamos a hacer la multiplicación. Aquí cabal nos explica esto. Los sodios, cada uno con carga de +1, nos da un total a +2. Los oxígenos con carga -2, y como aquí nos dice que son 4 oxígenos que hay que ponerle, entonces 4 oxígenos nos da igual a -8. Y para que nos cuadre, ¿cuánto generaría el azufre? Como tenemos, como le dije, tiene que ser un compuesto estable, tiene que ser un más y un menos. La resta de estos dos nos va a tener que dar los protones o neutrones que va a tener el azufre. Entonces, como es +2 que nos da el sodio y -8 que nos da el oxígeno, la resta de ellos es igual a -6, que es el que está aquí. Entonces, por lo tanto, para que sea estable el compuesto, el azufre tiene que tener una carga de -6 y con eso ya queda estable. Entonces aquí está como debe quedar: Na2 con su protón, o sea que es positivo. El azufre va a ser 6, que va a tener 6 protones positivos. Y ¿por qué no le ponemos, no tiene un número aquí abajo? Porque ya nos habían dado que el azufre solo tiene 1. ¿Sí? Solo es una molécula de azufre que nos van a dar. Entonces, por supuesto, si solo va a ser una molécula de azufre, esta va a tener una carga completa de 6, que es para que nos cuadre esto. Y entonces sería el oxígeno, va a tener sus 2 protones, sus 2 electrones que tiene aquí, y como son 4 partículas, nos va a ser igual a -8, y con eso sí mantenemos estable la molécula o la mezcla, y va a ser 0. Ahora nos dan otro que es F2, CO2, 3, y todo esto entre paréntesis quiere decir que necesitamos 3 partículas de esto, o 3 moléculas de esto. Dice que esta se denomina carbonato ferroso. En este caso, el paréntesis significa que se requieren 3 carbonatos por 2 moléculas de hierro. Entonces, el CO3 es una molécula independiente con una carga por separado, y entonces primero tenemos que trabajar el CO3 y después vamos a trabajarlo con el hierro para que nos cuadre. Entonces, el C es carbono, si no estoy mal. ¿Dónde está el C? Aquí está, carbono. Entonces, el carbono, aquí no nos indican qué carga tiene, entonces eso lo maneja el libro. Vamos a ver qué indica que tiene el carbono. Si no tiene carbono, entonces para que nos cuadre, como si sabemos que el oxígeno va a ser -2, -2 por 3 va a ser igual a 6, entonces por lógica el carbono tiene que manejar 6 protones positivos. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre va a manejar, como dice aquí esta tablita, el oxígeno siempre va a ser -2. Entonces ya sabemos que siempre el hidrógeno siempre va a ser +1. Aquí nos dice que el oxígeno siempre va a ser -2. Entonces, para que nos cuadre esta primera, solamente esto que está dentro del paréntesis, el oxígeno va a ser -2. Y son 3 partículas, o sea, 3 moléculas de oxígeno, van a ser -6. Entonces, el carbono tiene que tener 6 positivo para que nos cuadre. Entonces aquí está el oxígeno, por la regla es -2 y son 3 oxígenos, nos da -6. ¿Cuánto colocar el carbono para que nos dé +4? ¿Por qué +4? Porque entonces miramos el hierro. ¿Cuánto tiene el hierro? Vamos a ver la tabla periódica. El hierro, ese tiene que estar por acá. ¿Dónde está el hierro?
Ya lo perdí, ya no miro el hierro. SFB. Ay, aquí está. F. Aquí está el hierro. Entonces, este no tenemos moléculas, pero sabemos que esto va a ser menos 2 y esto 3. Entonces, para que nos cuadre va a tener que ser 6. Entonces van a ser 6 partículas. Y aquí está mejor la explicación. Miren, aquí está más sencillo para que ustedes puedan entender. Cuando se manejen así, el carbono va a tener que manejar 4 para que sea igual a menos 2 y así nos cuadre todo. Miremos una más sencilla, creo que eso nos fue un poquito más complicado. Aquí está el azufre y el oxígeno con 3. Ya sabemos que el oxígeno va a ser menos 2, entonces esto nos va a dar un menos 6. Entonces el azufre, para que nos cuadre, va a ser 6. Porque solo hay una partícula o solo hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esto? Solo hay una molécula, hacemos todo como su nombre. Solo hay una molécula de azufre y hay 3 moléculas de oxígeno, y como son, cada tiene su carga negativa con menos 2, entonces el oxígeno va a ser menos 6, y para que nos cuadre, como le digo, para que sea una partícula estable, el azufre tiene que ser lo contrario que tenemos, entonces serían más 6. Aquí es potasio, creo que es K es potasio, el MN es manganesio, si no estoy mal, y el oxígeno, otra vez, la O siempre sabemos que es oxígeno. Entonces, el potasio, miremos en la tabla periódica, están las tablas entre las de la primera columna. El potasio está aquí, entonces ya sabemos que va a ser carga 1 positiva. Si ya sabemos que es 1 positiva, aquí está así cabal, que nos dice el potasio por la regla es 1 positiva. El oxígeno es menos 2. Entonces solo tenemos que cuadrar al manganeso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos que el oxígeno tiene 4 y su carga va a ser menos 2. Entonces va a ser 4 por menos 2, nos da igual a menos 8. Entonces el oxígeno va a ser menos 8. Solo hay una molécula de potasio, entonces la carga va a ser 1 positivo, entonces aquí se va a poner que la carga es 1 positivo. Entonces, por lógica, el manganeso va a ser la diferencia entre ellos dos. Menos 8 más 1 nos da igual a menos 7. Entonces, para que nos cuadre, tiene que ser más 7, ¿verdad? Para que nos quede todo igual a 0. Aquí hay una con hidrógeno. El hidrógeno y Cl creo que es cloro, sí, aquí está, es cloro y oxígeno. Entonces el hidrógeno ya sabemos que va a ser 1 positivo. ¿Cómo? Aquí ya está una tablita. Aquí dice claramente el hidrógeno siempre va a ser 1 positivo. Entonces ya sabemos que el hidrógeno va a ser 1. El oxígeno va a ser 2. Entonces ya sabemos, solo hay una molécula de hidrógeno, va a ser más 1. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay? Hay 4, entonces las vamos a multiplicar por 4, por menos 2 y nos da menos 8. Y la resta entre ellos nos da las protones o electrones del cloro. En este caso va a ser 7. No sé quién entró. Mira qué negro, qué bonito. Ok, silenciamos un poquito. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer ahora aquí con la tarea. Ay, yo ya vi que esto no se mira nada bien. Pero la primera, que los voy a poner yo aquí, si no se los voy a tener que volver a reescribir ustedes o se lo voy a mandar a señor Laura para que lo logren ver bien. La primera, vamos a abrir otro. Ok. La número 1 de la tarea que tienen que hacer nos da que es K, R y siempre el oxígeno. Tiene 4 partículas de oxígeno. Entonces, esa es la primera que tienen ustedes ahí. K yo creo que ya sabemos que es potasio, ¿verdad?
K es potasio. Cr, si no estoy mal, tiene que ser cromo. ¿Dónde está el Cr? Aquí está. Cr es cromo, de esa no tenemos información, entonces es la que nos va a ayudar a cuadrar nuestros átomos. Entonces el cromo ya sabemos que es +1 por la tabla que ustedes les acaba de mostrar. Cromo, como queda en la primera, va a ser una carga de 1 positivo. El oxígeno ya sabemos que es negativo 2. Entonces hagámoslo aquí. Abajo, yo lo voy a hacer abajo. El cromo genera +1. ¿Sí? Perdón, el potasio genera +1, porque está en la primera columna. El cromo nos va a servir para cuadrar y el oxígeno nos dicen que son 4 moléculas de oxígeno y el oxígeno es igual a -2, entonces simplemente tenemos que hacer la multiplicación de 4 por 2 y nos va a dar igual a -8. Entonces, ¿cuánto va a equivaler el cromo para que nos quede todo igual a 0? Y con esto cuadremos. Si no tenemos un positivo y -8, para que nos cuadre tenemos que tener +7, ¿verdad? Y con eso ya cuadramos y eso nos va a dar igual a 0, que es lo que al final lo que queremos. Entonces, lo que al final vamos a decir aquí es que el cromo va a ser cromo, perdón, el potasio siempre va a ser 1. Va a tener una carga de +1. El cromo va a tener una carga de +7. Y el oxígeno va a tener una carga siempre de -2. Pero la suma aquí total va a ser -8. De todos los, para que nos cuadre esto. Entonces, así es como tenemos que poner nuestras moléculas de cada uno. Esta va a ser solamente una molécula y en el oxígeno van a ser 4 moléculas de oxígeno que nos generan una carga total de -8. El que sigue. ¿Qué otro que es el que sigue? Nos dan el hierro, Fe. Fe. Abrimos paréntesis. Oxígeno con hidrógeno. Y esas son 3 moléculas que vamos a tener de este. Ok. Entonces, el hierro es... se mantiene entre las que no tenemos información por el momento de cómo se trabaja. Entonces, por el momento dejémoslo allá el hierro solito. El oxígeno y el hidrógeno. Aquí ya podemos ver que siempre la carga va a ser -1. ¿Por qué va a ser -1 la carga de esto? Porque el oxígeno tiene una carga de -2. ¿Sí? Y el hidrógeno va a tener una carga de +1. Entonces la resta de estos dos nos dice que esa molécula que está dentro del paréntesis va a tener una carga, o sea, OH va a ser igual o va a tener una carga de -1. Y como son 3 partículas, 3 por -1, eso lo vamos a multiplicar por 3 moléculas que son, perdón, no son partículas, no son moléculas. Entonces esta va a quedarme con un total de -3. Entonces, para que me cuadre con todo y el hierro, o sea, el hierro tiene que tener la misma cantidad de moléculas, solo con el signo cambiado. Entonces, el hierro tiene que ser positivo y va a tener una carga de +3 para que OH tenga una carga de -3. Entonces, así va a quedar en este momento. Entonces, lo vamos a poner aquí. Fe con una carga de +3 y esta partícula OH va a tener una carga de -3. Sigamos con la que sigue. Nos da que es hidrógeno
van a ser 2 moléculas de hidrógeno. Otra vez entra el azufre a batear por aquí. Va a ser una de azufre. Y son 3 partículas de oxígeno. Comencemos entonces. Ya el hidrógeno ya sabemos que va a valer 1. Mejor dicho, o más 1, más exacto. El hidrógeno va a ser igual a más 1. O sea que lo vamos a estar multiplicando por 2 porque nos indican que son 2 moléculas de hidrógeno. Y como su carga es más 1, entonces nos va a dar igual a 2 por 1 es igual a una carga positiva de 2. Ahora el oxígeno. En el oxígeno nos indica que son 3 partículas y ustedes ya saben que el oxígeno tiene una carga de menos 2. Siempre el oxígeno va a ser menos 2. Y como son 3 partículas, esto nos va a dar igual a menos 6. Entonces, por lógica, solo nos queda el azufre. El azufre. ¿Qué carga va a tener? Si tenemos que el hidrógeno son 2 positivos y el oxígeno van a ser menos 6, entonces por lógica el azufre va a ser 4 positivo, que es la resta de ambos. Ok, sigamos con el que sigue. Estamos avanzando bastante bien. Yo creo que si nos da tiempo vamos a hacer bastantes. Vamos a borrar ya esto mejor. Espero que estén copiando. De todos modos esto se está grabando. Vamos a hacer el que sigue. Tengo que es FR. Yo creo que ese es Francia, no estoy mal. Hidrógeno. Una partícula de hidrógeno. Este sí no sé qué es. Y el oxígeno, que tiene 4 moléculas. Ok, averiguamos qué es cada uno, porque no sé quién. FR creo que es Francia. Pero déjenme ver. ¿Dónde está el FR? Oye, no lo miro. Si alguien sabe dónde está, que active el micrófono y me diga, así salimos más rápido. A la lanchucha, oye, no lo miro. Aquí está solo FE, que es el hierro. Número 87. 87, gracias. Aquí está, es el francio, como había dicho. El francio está en la primera columna, la I9, entonces tiene una carga. El francio tiene una carga de más 1. El hidrógeno, que es el que sigue, va a ser igual a más 1, porque ya dijimos que siempre va a ser más 1. Después sigue TE, eso sí no sé qué es, miremos rápido. O si alguien sabe, que active el micrófono otra vez y me diga quién es el TE. Aquí está, es el teurio, no miro, no lo veo bien. El teluro, dice. Entonces teluro. El teluro, ese está en esa casa que no conocemos qué es. Entonces lo vamos a poner como que no sabemos. Por el momento lo vamos a dejar así en blanco, no sabemos cuánto ocupa. Y el oxígeno nos da igual a menos 2. Entonces, el francio se queda con más 1 porque solamente tiene una molécula de francio. El hidrógeno nos queda con más 1 porque solo hay una molécula de hidrógeno. El teluro, solamente hay una molécula de teluro, pero todavía no sabemos su carga. Y el oxígeno va a ser 4 moléculas. Entonces lo vamos a estar multiplicando por 4 moléculas. O sea, nos da igual a menos 8. Entonces, para que sea estable esta sustancia, tenemos que cuadrarla.
1 positivo más otro positivo son 2 positivos, menos 8 nos da que el teluro por fuerza tiene que tener una carga de más 6 para que me pueda cuadrar y el compuesto sea estable. Seguimos. Con la que tengo aquí es NB. Y entre paréntesis va a estar el oxígeno otra vez y el hidrógeno. Que van a ser 5 moléculas de esta combinación. Bajemos. NB. Ya saben que es NB, ¿no? NB es niobio. Ese ni yo me la sabía. Niobio. Niobio. Entonces el niobio va a tener por el momento, no sabemos cuánto va a ser, el oxígeno y el hidrógeno. Ya sabemos que esto nos da una combinación de menos 1. Sí, y como son 5 moléculas de esto, nos va a dar igual a menos 5, o sea, el niobio va a tener una cantidad de más 5 positivo para que sea estable el compuesto. Sí, esa es la respuesta de la que sigue. Vamos con la que sigue. Como pueden ver, están bastante fáciles. Otra vez el niobio. Yo creo que esto es igual. Sí, las 5 y las 6 son iguales. Repitieron lo mismo que el libro. Solo tienen que poner la misma respuesta. A ver qué tal se les mira la siguiente hoja. Esto sí se mira re bien. Le voy a hacer las de este lado, las que no se miran mucho. Aunque esta ya se mira bastante bien. ¿Hay alguna de las que ustedes miren ahí que esté muy complicada para ustedes hacerla? No nos seguimos en orden, no importa. ¿Verdad? Nos seguimos en orden, Dulce. Oye, ay, hay más. Hay más participantes. ¿A quién más tengo? A saber, no tienen nombre. Bueno, está bien. Pero yo creo que es Ángeles, porque ya escuché su voz ahí. Sí, sí, dice. Ah, no. Sí, soy yo. Ah, no, es que sonó el teléfono así como que, sí. Bueno, aquí está, pues. Entonces tenemos H. Vamos a poner un poquito separado. Cl, que es cloro, y oxígeno. Y son 4 moléculas de oxígeno. Entonces el hidrógeno, otra vez pongamos hidrógeno. Va a tener una carga de más 1. Después sigue el cloro, que este va a ser el que nos va a ayudar a cuadrar. Y el otro sería el oxígeno, que este ya saben ustedes que tiene una carga de menos 2. Como son 4 moléculas de oxígeno que tenemos, entonces al oxígeno lo vamos a multiplicar por 4 y nos da igual a menos 8. Entonces, para que cuadremos, el cloro, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 7. ¿Sí? Ahí estamos. Sigamos con el otro. ZN, no se mal es zinc, pero de todos modos verifiquemos. ZN, abrimos paréntesis, otra vez OH, que este va a tener 2 moléculas de este compuesto. Miremos rápido la tabla periódica. Es ZN. ¿Dónde está el ZN? ZR es este, ZN aquí está, es zinc. Entonces, este nos va a servir únicamente para cuadrar, porque no tenemos información de cómo trabajar el zinc. Entonces, el zinc solo va a ser para cuadrar.
Y el otro va a ser el OH. Y ustedes ya saben cómo lo vamos a trabajar. Este ya sabe que tienen una carga de menos 1, porque ya sabemos que el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. La resta entre ellos nos da que es menos 1 y para que cuadre tiene que ser sacar esa cantidad. Menos 1 por 2 moléculas que ellos generan, entonces sería igual a una carga de menos 2. Entonces el zinc, para que nos cuadre, tiene que tener una carga positiva de... ese no quiero. Sí, de más 2. Ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces esta va a quedar así. 5 más 2 y OH va a ser menos 2. Borremos esto. Y sigamos con la que sigue. Así dice. KM. Creo que este es manganesio. Y oxígeno, 4 partículas. 4 moléculas. K creo que es potasio, ya hemos dicho, ¿verdad? K es potasio, están en la fila primera, entonces equivale a un 1 más 1. El MN es manganeso, si no estoy mal yo, si no mal me acuerdo. Manganeso, por ahí andan. Aquí está, manganeso. Sí, entonces de esa nos va a servir para cuadrar únicamente y el otro elemento pues ya sabemos que es el oxígeno. Entonces potasio, que va a ser igual a que va a tener solo va a tener una molécula y va a ser más 1. El manganeso, qué mal escribo yo, manganeso. Este nos va a servir para cuadrar y el oxígeno va a ser igual a menos 2. Vamos a multiplicar por 4 porque son 4 moléculas, entonces este va a quedar igual a menos 8. Entonces el manganeso, para que cuadre, va a ser igual a 7 positivo. Creo que manganeso escribe con S. Después sigue Cu. Yo creo que este es cobre. No estoy seguro, pero vamos a ver. Son 2 partículas de cobre. Otra vez una de azufre. Y son 3 partículas de oxígeno. No, silenciar a todos un ratito. Cu, miremos qué es Cu. Es cobre. Está entre estos que no sabemos, entonces nos va a servir para cuadrar. El S. S decimos que es azufre. ¿Dónde está el azufre? Aquí está. El azufre está entre la columna 6. También nos va a servir para cuadrar. Entonces tenemos que ver cómo vamos a sacar esto. Porque el Cu solo nos dicen que es 2 y bueno, miremos cómo sale ahí. El cobre. El otro es, dijimos, el azufre. Y el otro es oxígeno. Que sabemos que es igual a menos 2 y lo vamos a multiplicar por 3 porque son 3 moléculas las que tiene, entonces va a ser igual a menos 6. Como el cobre va a ser 2, por lógico quiere decir que estos dos pueden ser positivos, no nos afectan absolutamente en nada, casi siempre todos los compuestos como el azufre y el cobre van a ser positivos, entonces si va a ser 2 podemos ponerle que esta
tenga 2, que sea más 2. Y por lógica, ese tiene que ser más 4. Está bien, con eso la cuadramos. Puede ser así o puede ser de otra manera. Puede ser que el cobre manejen más 4 y el cobre del azufre se quede con más 2. La cosa es que al final estas dos nos den igual a menos 6, que es el que sí tiene que cuadrar, porque esta valencia sí la tenemos. Sabemos que son 6 electrones y para que nos cuadre tenemos que tener 6 protones para que sea estable el compuesto. Porque el azufre, tanto el azufre como el cobre, no están entre las columnas que nos dieron y nos dieron el valor de ellos. Entonces, simplemente con que los cuadremos es suficiente. Nos dan otra vez el hidrógeno 2 y el azufre. Entonces nos dan H, 2 y S, una molécula de azufre. Entonces va a ser hidrógeno. Este ya sabemos que va a ser más 1. El azufre, que nos va a servir para cuadrar. Si van a ser 2 partículas de hidrógeno, entonces lo vamos a multiplicar por 2 y eso nos va a dar igual a más 2. Entonces, por lógica, aquí el azufre va a ser negativo, entonces va a ser menos 2. El azufre para que cuadremos nuestra combinación química o nuestro compuesto. Tenemos la que sigue, el número 12. Quedan 4 minutos, qué bueno. Ok. Ca, no sé qué es, o no me acuerdo. Ca, es calcio, aquí está. Calcio se encuentra en nuestra segunda columna, entonces ya aquí, según nos dijo el libro, esta va a ser más 2. Calcio va a tener un valor de más 2. Entonces el calcio va a ser igual a más 2. El nitrógeno y el oxígeno ya sabemos que tiene una molécula de 2, entonces va a ser menos 2, perdón, va a ser menos 6. Y menos 6 para que nos cuadre con esta, para que nos dé menos 2 aquí. ¿Cuánto tiene que valer lo de aquí adentro? El NO3. El NO3 o nitrógeno con oxígeno 3, este va a ser igual. Como sabemos que el calcio es más 2, entonces ese nos tiene que dar menos 2 para que cuadre. Simple y sencillamente, no nos hagamos bola, no nos metamos a buscar y a hacer un montón de vueltas. Si el calcio es más 2, lo que tenemos que es cuadrar la molécula para que sea estable. Entonces quiere decir que esta otra parte equivale a menos 2 para que sea una molécula estable. ¿Sí? Vamos con la que sigue. Vamos a seguir aquí a la par que están bastante sencillas. Hagamos la que sigue, la número 13. Yo creo que va a ser la última que vamos a hacer. Son 3 moléculas de hidrógeno. Y si no estoy mal, una de potasio y 4 moléculas de oxígeno. Hidrógeno va a ser igual a más 1. Lo vamos a multiplicar por 3 porque son 3 moléculas. Entonces nos va a dar más 3. El P, no sé si es potasio, no estoy seguro, pero yo creo que sí es potasio. Ah, no, perdón, es fósforo. P es fósforo. El fósforo va a ser igual. No sabemos a cuánto, nos va a servir para cuadrar. Y el oxígeno, ya sabemos que va a ser menos 2. Solo lo vamos a multiplicar por las 4 moléculas que nos indican. Entonces esto va a quedar igual a menos 8. Entonces el fósforo, para que nos cuadre, si este vale 3 y este vale menos 8, nos hacen falta 5 protones.
Entonces, eso va a quedar en 5. Y con eso ya cuadramos. Les dejo a ustedes de tarea las que siguen. Ya son, no sé hasta dónde les dejé, no me acuerdo cuánto les dejé de tarea. Pero si quieren, para no dejarles mucho, está bien que lo dejen. Si son 30, déjenlas en 15, pues va. Lleguen hasta el 15, eso es lo que me entregan el día de mañana, porque yo le había puesto una tarea para 15 días, ¿verdad? Pero como señor Laura quiere que entreguemos por que sea tarea semanal, entonces lleguemos hasta el 15. Hagan ustedes las últimas dos y esas me las van a entregar el día miércoles, que es cuando es la fecha de